grabar. Obviamente cualquier cosa se puede editar esto, o si hay alguna interrupción, o si por ahí puede pasarnos Sí, que alguien llame o hay alguna distracción, no hay problema porque eso después se edita y lo que queda son las preguntas claro. y las respuestas, ¿sí? Está bien, igual si toso un poquito tampoco es No ningún pasa nada, problema, porque no no pasa es, nada. no es para ningún lugar en especial, es para amigos, así que Perfecto, perfecto. Así que arranco. sí, Perfecto. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está viendo a través del canal de YouTube, a través de las entrevistas grabadas que hacemos junto con los autores de la familia Tayel. Y en esta oportunidad voy a tener la chance de entrevistar a Liliana Crivelli, autora de Despertando Conciencia y Alma, que aquí tengo el libro. Liliana, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. La verdad que muy bien y muy agradecida por el espacio, porque la editorial se ha propuesto dejar un espacio para presentar todos nuestros libros, así que muy agradecida. A veces veo las otras presentaciones, todos los libros que ustedes editan y me parece muy linda la modalidad que tienen, así que muy agradecida. Gracias a vos, Liliana. Y no quería que se pierda la oportunidad de que la gente conozca tu obra porque habla primordialmente de la salud emocional, de diferentes aspectos de nuestras vidas. Y la verdad que uno lee tu obra y realmente ha sido muy abarcativa, has tocado temas muy diferentes, interconectados entre sí, obviamente. ¿Cómo fue el proceso de elaboración y de escritura de este libro? Mira, este libro lo escribí, había escrito yo un manuscrito en el año 2003. Eh, lo había llevado a corregir en su momento y todo. Después la vida se ocupó de que me pasen algunas cositas. En el tiempo hubo muchos cambios en la vida de uno. Bueno, quedó en un cajón de mi escritorio. Pero siempre lo miré con cariño. Se me fueron ocurriendo así como espontáneamente. Y justo en esta época de pandemia me acordé de que yo siempre lo quise hacer, lo quería escribir. Y dije, y este es el momento, por algo estuvo guardado. En esa época no sabía que iba a haber pandemia. Entonces lo rescaté y lo ayorné, digamos. Le fui poniendo otras cosas, le fui modificando algo. Los títulos quedaron más o menos los mismos, porque ya en aquel entonces había tocado temas como estos temas. Pero ya los ayorné más y además en los años uno va aprendiendo más cosas también y fui agregando todo lo que fui sintiendo en este momento más actual. Me parece interesante porque, como vos bien decís, eh, lo emocional se fue trabajando cada vez más en este contexto de encierro y de pandemia. Vos desde tu profesión veías cómo avanzaba la cuarentena extendida obligatoria y qué notabas en el clima emocional de la gente, porque eso fue Por algo que supuesto. vivimos de manera muy fuerte en estos últimos meses. Por supuesto, sí, y dio lugar a trabajar muchas emociones. O sea, las cosas que cada uno tenía de base se fueron como agudizando mientras la pandemia fue pasando, digamos, ¿no? Mucho tiempo de cuarentena, entonces todo, es decir, la persona con características obsesivas se puso más obsesiva, la persona fóbica más fóbica, o sea, se fue intensificando lo que cada uno tenía de base, ¿no? Y en muchos casos mucha angustia, mucho temor, mucho miedo y también mucha tristeza y mucha soledad, ¿no? Que ahora estoy escribiendo algo sobre la soledad, porque en este libro no lo llegué a tocar, porque tampoco podía abarcar todos los aspectos, me fui haciéndolo lo que me parecía más importante. Y no solamente desde lo emocional, sino también desde lo espiritual, ¿no? Porque a lo largo del tiempo uno se va dando cuenta de que el abordar un tema desde lo espiritual también es como profundizar un poco más en el tema y da una lectura diferente de los sucesos, de las mismas cosas que acontecen. Es como una visión distinta, más profunda. Y eso ayuda mucho a comprender un poco más lo que pasa dentro del ser humano, que quedarse solamente en lo emocional. Van muy juntos porque no se puede separar cuerpo, mente y alma, está todo interpenetrado, entonces todo lo que sucede en un área repercute en la otra y decidirse a tocar los temas espirituales es tocar el alma de la gente, ¿no? El alma de cada uno de nosotros. Por eso lo Totalmente. elegí desde este lugar, digamos. Sí, es muy interesante porque uno te escucha hablar y son muchísimos temas, pero también te preocupaste mucho
por ser clara y concisa en cada uno de los capítulos, por hablar a un grupo más abierto de gente, y uno, tanto el que comprende ciertas áreas o disciplinas como el que no sabe mucho de las mismas, puede entrar a tu libro de la misma forma. Entonces, algo que destaco de tu libro es que buscaste la manera de transmitir conceptos o ideas de una manera clara, concisa y además práctica que nosotros podamos entender, analizar y aplicar. Esa fue exactamente la idea, que tenga una llegada a todo tipo de público, digamos. Y además porque las cosas espirituales son sencillas, son simples. Cuando más simple, mejor, digamos, ¿no? Tampoco quise trabajar para un nivel académico, porque, es decir, a mí me interesa que estos conceptos lleguen a todos. Cuanto más llegue, mejor, ¿no? Ojalá pudiera llegar a todos. Pero está hecho con esa idea de que llegue a quien tiene que llegar, en definitiva, pero que se comprenda, ¿no? Esa fue la idea y por lo que han leído algunos que ya lo leyeron, han dicho lo mismo que vos, así que se ve que llegó como fue planificado en mi mente, sin querer, ¿no? Además yo tengo esta cosa de hablar muy claro y sencillo porque siempre fui de alma docente, digamos, entonces me resulta más fácil escribir así, a mí también. Sí, y además tenés esta visión holística de, digamos, de la dimensión humana, cuerpo, alma y mente, que por ahí hoy en día ya no se piensa la espiritualidad en términos tradicionales, sino que también estamos muy pendientes de otras corrientes de pensamiento, de otras filosofías, de otras maneras de ver el mundo y cómo eso repercute en nuestras vidas. Entonces también requiere como cierta apertura a estos nuevos conocimientos o estas nuevas filosofías, porque por ahí, por lo menos en Argentina, venimos de una manera de pensar la espiritualidad bastante tradicionalista en cuanto a, digamos, a que pensamos siempre en categorías fijas, ¿no? Y por ahí Sí. contemplamos otras culturas, por poner un ejemplo, ¿no? La oriental, que tiene una manera de ver la moralidad y la relación entre seres humanos de una manera bastante interesante. Preguntarte cuánto influyó esa predisposición a estar atenta a otras filosofías o disciplinas en tu trabajo. Sí, sí, porque cuando uno se dedica también a estudiar lo que es la espiritualidad, que como vos bien dijiste, tiene que ver con uno mismo, no tiene que ver con nada afuera, digamos, ¿no? Y hay tantas formas de ser espiritual como personas, es decir, cuando uno se conecta porque todo está dentro de nosotros, no está afuera. Entonces, y estamos en una etapa de la vida, del mundo, digamos, donde las estructuras se rompieron, se están rompiendo. Entonces cada uno lo hace a su manera y está bien que así sea, en la medida que no moleste a nadie, digo. Todas las formas se han roto prácticamente, las formas de pareja, las formas de familia, la educación, digamos, hay cosas nuevas que están apareciendo, o sea, hay que predisponer la mente a una apertura, porque sinceramente es lo que, lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo requiere una mente abierta. Ya como vos dijiste, ya no hay más estereotipos. Cada uno lo va viviendo de la manera que le venga mejor, siempre y cuando yo enfatizo mucho el tema de los valores porque realmente quiero un mundo mejor. Y entonces hay que pensar también en que el otro existe, no vivimos solos. Entonces, en la medida en que no dañemos a nadie, creo que cada uno puede encontrar su forma y está bien que así sea, ¿no? Se acabó la estructura. Yo creo que son tiempos de desestructurar todo. Eso es lo que yo siento. Por eso escribo de esta manera, ¿no? Como que van a ir apareciendo nuevas formas cada día. Esto es así. Tal cual. De hecho, quiero citar un extracto de tu libro, de hecho, una parte que va hacia la reflexión final, que vos escribiste. La espiritualidad no es una utopía, ni un misterio, ni es abstracta, ni mística, es la práctica del amor en acción y la fuente de amor está en nuestro interior. Entonces solamente voy a tomar esta oración porque me llama la atención esa cuestión de que la espiritualidad no es algo remoto o cercano a nuestra experiencia cotidiana. Tu apuesta va por lo contrario, por aproximar esa idea de espiritualidad a la vida cotidiana, por así decirlo. Sí, 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 lo interpretaste muy bien. Digamos, a ver, la espiritualidad es esa conexión que uno tiene con los aspectos más elevados de uno mismo. Podría ser el yo superior, puede ser la esencia. Cuando yo digo que es la conexión con nuestra esencia, con nuestros aspectos más elevados de nosotros mismos, no lo digo desde la moral, lo digo
desde la conexión que nos armoniza, la naturaleza, un paisaje, una música, una lectura, digamos, todo eso de algún modo uno lo siente, digamos, no lo vas a ver porque a veces las cosas no se pueden demostrar científicamente o pragmáticamente, pero todos los sentimos. Entonces, yo a veces digo, qué mejor que sentirlo para saber que esto existe, porque uno también, yo también escribo desde lo que estudié y desde la vivencia de la vida, digamos, ¿no? De las cosas vividas. Y entonces uno sabe que un estado de felicidad existe porque alguna vez lo sintió, que hay momentos que parece que el pecho se abre y se expande y es la expansión de la conciencia en ese momento. Digamos, son cosas que uno las siente, sabe que existen. Entonces, no es nada místico, porque en otra época era como que se pensaba que la espiritualidad era el rezo, el ir a determinado lugar, a un determinado templo, y la verdad que no existe todo eso, digamos. O sea, existe, pero no es necesario. Uno es su propio templo. Y muchas veces he tenido cuestionamientos, sobre todo en las áreas más científicas, sobre la esencia nuestra. Yo siempre digo que nuestra esencia es de divinidad como cada uno la perciba, ¿eh? En la naturaleza, somos naturaleza, nacemos de la naturaleza y entonces es una esencia de amor. Aunque muchas veces la gente dice, y aquellos que hacen la guerra, aquellos que son asesinos, son gente que está enferma, pero y que por ahí está como, esa esencia está como tapada por mucha cosa humana, por egoísmo, por delirio de poder, pero en realidad las esencias siempre son de amor. Somos seres humanos creados como las plantas, los animales, nosotros. Esto que uno es no lo hizo una persona, ¿no? Obviamente. Es algo que trasciende la esencia del ser humano. No sé si te contesté la pregunta porque yo me empiezo a apasionar cuando empiezo a hablar del tema y no sé si contesté o no. No, no, de hecho me parece, me encanta dejar hablar a los autores porque exponen su punto de vista y creo que eso es algo que completa la experiencia de lectura. Y de hecho me anticipaste a una pregunta que te quería hacer si es posible poder ser espiritual en este contexto concreto, más en el contexto concreto de la urbanidad, ¿no? Nuestro estilo de vida, porque reconozco como persona que habita el Gran Buenos Aires, y que trabaja aquí en Capital, ¿no? Que estamos acostumbrados a un estilo de vida demasiado vertiginoso, demasiado rápido, donde queremos las Sí, cosas ya, donde estamos sujetos a rutinas, donde estamos sujetos a intereses concretos, al trabajo, sí. a cierto ritmo de vida que llega incluso a afectar nuestra manera de percibir el mundo en algún punto o de percibirnos a nosotros mismos. Entonces preguntarte eso, si es posible pensar en una vida espiritual en este contexto donde vivimos de manera muy acelerada y donde en algún punto la pandemia también puso en jaque esa cuestión de esa vida acelerada que veníamos llevando. Absolutamente, sí, absolutamente, sí se puede perfectamente en una ciudad poder ser, practicar la espiritualidad y esto tiene que ver con el saber, a ver, todos tenemos nuestros hábitos, ¿no? Nos levantamos, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, desayunamos, digamos, es como también hacer un hábito en un momento determinado del día, de dejar un ratito, y apoltronarnos en un sillón cómodo, en algún rincón, en el jardín, en el patio, donde sea, y encerrar los ojos o no, empezar a hacer unas respiraciones profundas y ahí conectarnos con nuestros aspectos más, aquellas cosas que nos armonizan, ¿no? Es decir, y por ejemplo, para mí es muy importante el agradecimiento. Siempre hay algo para agradecer. Entonces, si en ese momento respiramos profundo, nos relajamos, podemos escuchar una música suave, no hace falta tanto, ¿eh? Con esto es suficiente. Y podemos agradecer el día que tuvimos, que respiramos, que estamos vivos, que podemos comer, que nos podemos, qué sé yo, todas aquellas cosas que uno siente que pudo hacer. Y agradecer, ese es un momento muy espiritual. Yo creo que el agradecimiento es la mejor oración, no hace falta, porque ya tampoco hay estructuras para elevar el pensamiento. Por ejemplo, antes se rezaba más, había determinadas oraciones para hacer. Ahora es como una comunicación espontánea que uno tiene con el aspecto espiritual de uno. Puede ser con Dios, con la divinidad, con la naturaleza, con lo que uno quiera, aquello que lo hace sentir bien.
Y para eso no hace falta tener que estar en la naturaleza, siempre armoniza más porque lo que emana de la naturaleza es puro amor. Pero en casa, en un momento, la música también, en un momento determinado podemos dedicar un pequeño espacio para eso y nos cambia la energía completamente, ¿eh? Solo con esto que te acabo de describir, la energía cambia. Y ya uno se predispone después a seguir o a descansar, pero ya como con otra sensación como más de tranquilidad, de armonía, más felicidad, aun cuando nos pasen cosas, porque bueno, esto es inevitable, pero siempre poder encontrar un espacio, un ratito, algo para agradecer, antes del almuerzo, antes de dormir, cuando se llega del trabajo, buscarlo, y lo vamos a encontrar siempre. Sí, completamente. Me parece muy interesante cómo esta idea de espiritualidad es algo que todos podemos realizar si si dedicáramos el tiempo a ello, que creo que es una de las grandes cuestiones, ¿no? También cómo nosotros practicar el amor propio. En una parte de tu libro concretamente te explayas acerca de la idea del amor. Y creo que en esta pandemia también se puso en el ojo de la cuestión de la salud propia en cuerpo, alma y mente. También quiero citar algo que está ocurriendo en estos momentos, que son los Juegos Olímpicos, donde se está elevando este debate de la salud mental de los Exacto, deportistas, lo cual llama la atención porque son personas que tienen un equilibrio físico a la altura de las disciplinas, pero hay deportistas que dejan esa disciplina, que dejaron los Juegos Olímpicos y dicen, no, mentalmente no estamos bien y queremos sí, exponerlo. Y me sí. parece muy interesante porque tu libro también habla de eso, abarca esa cuestión. Y sí, porque son cuestiones reales de determinados momentos de la existencia humana. Esto que estamos viviendo, por más que yo sea más grande y mayor y otros sean jóvenes, ninguno de los que estamos vivos pasó esto alguna vez, es la primera vez. Y el temor con que se vive y el estrés con que se vive hace que la salud mental se resienta mucho. ¿Por qué se vive con estrés? Porque uno en realidad no está relajado. Y si uno sale a la calle, tiene que cuidarse con el alcohol, con el barbijo, no acercarse a la gente, cuidarse todo el tiempo. El miedo a la propia muerte, la enfermedad, a los seres queridos, las pérdidas. Evidentemente se vive en una situación de un estrés que uno mismo no se da cuenta, pero el inconsciente lo capta. Entonces después aparecen este tipo de explosiones o este tipo de situaciones donde la gente por ahí se le quema la cabeza, como se dice ahora, el burnout, ataca a cualquiera, y entonces después ya es como que se resintió y no puede seguir en ese eje en el que estaba, porque hay otros factores que están incidiendo. Y esto es inevitable en estos tiempos. Yo no sé si esto mismo que pasó en los Juegos Olímpicos ahora con este tema que vos decís de la salud mental, no lo vi en otras ocasiones, digamos. Como vos dijiste, había un cierto equilibrio que en este momento yo creo que no se puede seguir sosteniendo por todos estos factores que inciden, aunque no nos demos cuenta. Porque a veces uno lo va pasando tranquilo dentro de todo, pero en algún lugar el inconsciente registra todos estos miedos que son normales para una situación como esta. Sí, completamente. También creo que la gente hoy en día está más abierta a hablar de las emociones o cuestionar ciertas categorías fijas. También en un momento hablas del apego, del desapego, Sí, de ciertas maneras que nosotros teníamos de pensar las relaciones humanas, lo que es el amor, la amistad, la familia, tal el cual. vínculo con el prójimo. Entonces creo que en este contexto de pandemia se revió mucho eso, la Sí, cuestión de, bueno, incluso he llegado a tener conocidos o personas conocidas que se han enamorado en este contexto de pandemia y a mí me pasa personalmente que yo digo, wow, no me lo puedo imaginar porque mi idea de amor hasta el día de hoy es física, es el flechazo del amor a primera vista. Entonces, es muy loco cómo la pandemia también nos desafía a pensar en otras maneras de relacionarnos por fuera del molde que veníamos trayendo. absolutamente. Es una reflexión magnífica la que estás haciendo. Es así. Por eso yo decía que las estructuras volaron por los aires. Hay como nuevas formas de percibir todo lo que hasta ahora lo vivíamos de determinada manera. Hay nuevas formas. Y esto que vos decís de la atracción física en la pareja, digamos, es algo que se mantiene, pero de todas maneras
se puede llegar a ver, creo que se valoró el valor de la vida, digamos, ¿no? Al saber que la podemos perder en cualquier momento, o que vemos cómo la pierden seres queridos y gente que nos rodea, y que nosotros mismos no sabemos eso, si nos puede pasar o no, esto es algo que no podemos medir ni controlar, nos hizo pensar en que valoremos este momento. Por eso la meditación mindfulness y todo lo que sea vivir en el aquí y ahora, que suena un cliché, es tan real, porque la verdad que lo único real que tenemos es este momento. Dentro de un rato no sabemos qué pasa. Entonces, eso cambió mucho la forma de ver la vida. Disfrutemos este momento, amémonos y no sabemos mañana si estamos, profundicemos esto que es tan lindo, disfrutemos el momento y no se posterga tanto, no, después, mañana, el año que viene, no, hoy, porque no sabemos. Yo creo que justamente la pandemia lo que puso de manifiesto fue la vulnerabilidad de nuestra vida, bajarnos del caballo de pensar que somos eternos y que controlamos todo, y la verdad que nos dio vuelta porque sabemos que no controlamos nada, sabemos que dentro de un rato no sabemos qué puede pasar, entonces no nos queda más que disfrutar y vivir el aquí y ahora, el presente. Entonces, esto parece que no, pero aprender a vivir en el presente es un entrenamiento de la mente, porque no es fácil. No es fácil, nosotros siempre pensamos pasado, presente, futuro, pero centrarse en el aquí y ahora no, y focalizar este momento presente no es tan fácil, pero vale la pena, porque cuando uno se focaliza en el momento presente, se da cuenta que no tiene de qué temer porque estás acá, estás sentado ahí, estás hablando, yo también, no tenemos nada, no tenemos miedo, está todo bien en este momento. ¿Para qué vamos a pensar en dentro de un rato? Entonces, se hace como una costumbre y uno vive mejor, realmente vive mejor. Yo creo que la pandemia nos dio la posibilidad de poder darnos cuenta que todo eso que parecía tan teórico es muy práctico. Es práctico, es total, es aquí, ahora, es real, no es utópico. Entonces, me parece que como todo no pasa por casualidad, nada pasa por casualidad, la pandemia nos dio vuelta a la vida, pero también nos está enseñando a vivir de otra forma, más allá del dolor, de las pérdidas, los desapegos violentos muchas veces, pero cuando uno se calma, como lo digo en el libro, cuando uno se calma y reflexiona, se da cuenta que hay todo un aprendizaje detrás, a desapegarse, por ejemplo, y bueno, y la vida sigue, y la vida después de eso sigue igual, nadie se muere por separarse de alguien, ¿no? Entonces, es todo un proceso, pero es muy interesante todo esto. Más allá de que estamos todos muy susceptibles y con la salud la salud mental bastante vulnerable y todo, pero bueno, no deja de ser un aprendizaje. Completamente. Creo que todo esto que venís narrando y describiendo son herramientas que nosotros debemos tener en cuenta. Vivir el presente para disfrutar del mañana en algún punto también, porque ahora tenemos perspectivas mucho más optimistas respecto a la vacuna, respecto a la sociedad y Exacto, todo, pero creo que este periodo inevitablemente trágico también ha servido a muchas personas para reevaluar los valores que venía trayendo en la era prepandemia, ¿no? ¿Qué valor le damos a los afectos y en qué medida estamos valorando los afectos? ¿A qué llamamos valores? ¿A qué exacto, llamamos amor? ¿A qué llamamos espiritualidad? Entonces, en ese sentido, nos encontramos en un panorama donde, por un lado, sí hay un virus devastador que ha afectado, perdón, que ha afectado las vidas de muchas personas, y en ese contexto de devastación, muchas personas, en contexto de encierro, se han visto incluso obligadas a verse a sí mismas. Eh, exacto. Puede que muchas vidas, muchas personas siempre han pensado su vida en función de los intereses de otro o para complacer a otros, y por primera vez tienen la oportunidad de verse a sí mismas. Y uno no siempre está preparado para eso, Exacto. tal cual. Entonces creo que me parece muy pertinente poder hablar de estas cuestiones de una manera muy práctica, porque no todos estábamos preparados para vernos a nosotros mismos en esta situación. Es cierto, nos hizo reflexionar mucho sobre cada uno de nosotros. Y eso es muy importante porque me parece como que si no partimos de ahí, de conocernos a nosotros mismos,
ya es como hacer un edificio sobre una base que no es sólida. Entonces uno tiene que darse cuenta cómo uno es para poder trabajar sus emociones, para poder modificar muchas cosas de uno que no son tan lindas como uno quisiera que fueran, ser sincero con uno mismo, porque en la medida en que uno acepte las emociones que puede tener, que no son del todo armonizantes, solamente así las puede modificar, las puede cambiar. Si no, es como ir por la vida negando lo que uno realmente siente. Y sobre esta base no se construye nada. Pero hace falta sinceridad con uno mismo y aceptación para poder trabajar aquello y poder ser mejores personas, ¿no? Y con respecto a lo que hablábamos antes, yo me acuerdo, una profesora siempre me dijo, hace muchos años, me dijo algo que siempre lo traigo, no me acuerdo si lo escribí o no lo escribí acá, que decía, el futuro es la suma de los hoy. Digamos, cada hoy, si está bien vivido, ya está garantizando mañana que es otro hoy. Entonces, es eso, digamos, ¿no? Cada momento bien vivido es como una garantía de salud que te lleva al próximo momento bien vivido que va a ser otro hoy. Me parece como que es muy gráfico. A mí siempre me gustó mucho esa frase. Totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo porque nos permite enfocarnos en el presente, esa suerte de anécdota, esa suerte de instante que transmitís, y que podamos vivir la vida, porque la vida es hoy, la vida es ahora, Ahora, entonces es necesario desprendernos de esas formas que ya nos sirven, que ya no nos sirven para pensar el mundo, y creo que sí. tu libro es una gran invitación a eso, la verdad que te felicito, me resultó Bueno, muy gracias. interesante leerlo, Sí. y antes de concluir la presentación, quisiera preguntarte si hay alguien a quien agradecer en este momento. Yo siempre lo digo a modo de broma, el momento Oscar de cada una de las presentaciones, porque imagino al autor con su estatuilla, el libro, lo que sea, agradeciendo, saludando, abrazando a quien desee. Entonces, te cedo estos Sí. minutos a vos para que tengas tu momento Oscar, por así decirlo. Y mi momento es abrazar a la vida. Es eso, Tal, la tal vida cual. misma. Tal cual, y es muy emocionante escucharte, Liliana, realmente. Eh, a mí realmente yo me siento un privilegiado con cada autor que hablo y que presento. Primero Mm, porque no quiero que, para mí ningún libro es una novedad en el sentido de el último libro del mes, no. Cada libro me deja algo, y cada claro, autor me deja algo, porque sí, detrás de cada autor, detrás de cada libro hay una vida, hay una persona, y detrás de esa persona hay un montón de experiencias, un montón de emociones, un montón de sentimientos, y más allá de que has procurado ser clara, concisa y práctica con tus textos, también uno puede sentir tu pasión por lo que estás escribiendo, por lo que estás analizando, por lo que estás queriendo compartir. Entonces, en ese sentido, también agradecerte que hayas mm, abierto las puertas de tu hogar y de tu corazón también para hablarnos de tu obra, y nuevamente felicitarte. Creo que este es un libro que puede producir debates muy lindos acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos como seres humanos y como sociedad. Así que de mi parte realmente sí. felicitarte por esta Bueno, experiencia gracias. de tu libro. Muchas gracias. Y yo te tengo que felicitar a vos porque sos un entrevistador de 10. Vos también tenés una gran profundidad para hacer las preguntas, sabés preguntar muy bien, la verdad. Te felicito a vos también. Y te agradezco también, le agradezco a ustedes, a la editorial en sí, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Liliana. Y con, con estas emociones lindas concluimos esta presentación, que va a estar disponible, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Y abajo en la descripción también les dejamos las redes sociales de Liliana, y también dónde conseguir el libro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos Bueno, hasta la próxima. gracias a ustedes. Adiós.